Hola, hola, ¿cómo están? Todavía no, parece que no tenemos seguidores. eh, y queremos, bueno, darles la bienvenida a esta primera charla que tenemos con un alumno de nuestro programa de certificación del Alba Mountain. Le vamos a invitar para que se una a nuestra conversación que tenemos el día de hoy. Así que vamos, ya es mi primer Instagram Live, así que estoy feliz y esperando que se una Carlitos. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? Todo muy bien, muchísimas gracias. Encantado de verte. Aquí nosotros desde Ecuador, siempre pensándoles mucho cómo están por allá en Chile. Bien, bien, con esto hoy día un día más frío, ya estamos entrando al invierno, así que está un poquito más fresco, pero bien, encerrados, ya hace mucho rato, pero bien, contento y entusiasmado por este live. Bueno, buenísimo. Justamente les comentaba antes de que entres que este es un live que nos importa conversar sobre cómo generamos un cambio positivo desde la emoción, ¿no? Dado que otras cosas en el contexto en el que estamos habitando en este momento en el mundo. Y el día de hoy es súper interesante. El tema que nos propusiste me tiene muy expectante desde que nos propusiste, vean, que quiero hablar sobre la gestión emocional en tiempos de incertidumbre. Pero antes de eso, quisiera, Carlos, que te presentes, para contarles un poquito a todos quién eres. Sí, claro, mira, mi nombre es Carlos Velázquez, eh, soy oriundo de Concepción, un sector que está a 500 kilómetros de Santiago. Soy esposo de Alejandra, papá de Facundo, y papá de una criatura que tiene 7 meses de gestación y que aún no nace y que viene en camino. Bueno, mi familia está principalmente en Conce, estudié allá, empecé a trabajar allá, soy ingeniero civil industrial de profesión y tengo algunos diplomados y especializaciones en liderazgo y coaching. Así que por ahí entré a este mundo. Y dentro de todas esas búsquedas, me pareció que Alba Moutin era un buen camino para la gestión emocional. Y por ahí entré a este mundo y nos conocimos, pues, amigo Leo. Chévere. Y es lindo tener esta conversación contigo porque a propósito del tema emocional, el alba Albamoting es el único método que nos permite entender y conocer la emoción desde el cuerpo, vivenciarla para poder gestionarla. Es la única que nos permite estar instalados en la emoción. Y que es una ventaja enorme, ¿no? Eh, Lindo trabajar contigo. Antes estuvimos con algunos panelistas que llevan muchos años trabajando el método. Y lo lindo es ahora contigo que estás en el proceso aún de formación, ya terminándolo, pero que ya igual lo conoces, ¿no? Entonces también lindo tener esta conversación sobre la gestión, ¿no es cierto? Emocional dentro de estos tiempos de incertidumbre. Y a propósito de eso también, un poco hablar, me ocurría mientras pensaba cómo íbamos a generar esta conversación. eh, qué es lo que yo veo que está pasando y qué es lo que he leído que está pasando, ¿no? No, son- Para un poco despertar esa conversación contigo. Y es que veo que claramente lo que estamos viviendo, el estar encerrados, el ver que hay contagios, que hay personas que están falleciendo, el estar perdiendo los trabajos, nos ha generado un alto nivel de ansiedad, incertidumbre. eh, Emocionalmente estamos muy afectados, muy desconcertados. Ha sido todo un desafío el adaptarnos a los contextos de teletrabajo, ¿no? El hacer el esfuerzo por adaptarnos a la virtualidad. Una cosa bien interesante también es que las personas hemos ampliado nuestra identidad y ahora ya no somos solamente nuestro título profesional. Antes aquí en el Ecuador se practica mucho que te llamen por tu título académico. Te dicen ingeniero, te dicen abogado, doctor, ni Licenciado. siquiera tienes nombre, ¿no? Licenciado. Entonces, y ahora en cambio, claro, ahora los niños te cruzan por atrás, tu pareja te pasa por al lado y te pasa la escoba en media reunión, ¿no? Entonces ya nos hemos integrado también estas otras dimensiones de quienes somos, digamos,
en nuestra vida pública. Y hay también este otro impacto en el tema de la desconfianza. Te estoy hablando de muchos temas, pero tú elige por dónde empezar, porque realmente es impactante cuando hablas de incertidumbre, ¿no? Todo lo que nos ha despertado, por ejemplo, el tema de la desconfianza con la higiene, de los productos, de los servicios, de la gente cuando vas a algún lado, es como que efectivamente tuvieras el virus, ¿no? Si no llevas mascarilla, eres un terrorista. Y esto ha incrementado el nivel de conflictividad, ¿no? La alerta sobre lo que parecería ser que está pasando con el desempleo. Perdóname que te pinte así, pero cuando me hablabas de la incertidumbre en el momento en el que estamos, me venía todo esto y no sé, eh, ¿cómo ves tú esa posibilidad? ¿Cómo has explorado tú esa posibilidad de gestionarnos en incertidumbre? Me tiraste una batería de preguntas ahí, una batería de temas, sí. Mira, quiero partir con un ejemplo, con dos ejemplos. El otro día yo fui a comprar al supermercado y había un caballero que estaba, no tenía el salvoconducto para poder comprar. Y se puso a discutir. Había una fila enorme y yo entendí al caballero. Estaba alegando que no lo dejaban pasar. El caballero se enojó, era mayor, se enojó y todo. Bueno, la cosa es que eso tú lo estás viviendo en muchos lugares. Hay mucha gente que está nerviosa, que está preocupada, que se quedó sin trabajo, que se quedó a la deriva. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer después? Las noticias te muestran el caos, se desplomó el PIB, crisis mundial. Y dentro de todo eso es súper importante que podamos gestionar nuestras emociones. Las emociones a nosotros determinan nuestra forma de vivir, determinan nuestro existir. Las emociones son como un filtro que nos colocamos y vemos la vida desde ese punto. Entonces, si estamos con miedo, que es lo más recurrente que puede pasar cuando hay una situación de peligro, lo más probable es que veamos todo con miedo. Entonces, todo nuestro accionar esté teñido con un miedo. ¿Cuál es el problema de eso? Es que las emociones, eh, bueno, hay varias definiciones de qué es lo que son las emociones. ¿Ya? Por ejemplo, Susana dice que las emociones son cambios fisiológicos, expresivos y respiratorios. Cada línea o posibilidades a diferentes autores tienen diferentes definiciones de lo que es una emoción. Pero a fin de cuentas las emociones, lo que a mí me gusta interpretar es que son disposiciones corporales que generan una energía para alguna acción. ¿Ya? Entonces esa acción te permite hacer cosas o no. Entonces cuando estamos con el miedo, lo que nos pasa con el miedo es que es un estado de vigilia. Entonces lo más probable es que nos paralicemos y estemos atentos. Y en esa situación es difícil que hagamos algunas cosas. Ahora, no significa que no deberíamos sentir miedo, para nada. Pero sí un miedo bajito que nos permita hacer la precaución de ciertas cosas. Por ejemplo, ese caballero probablemente no tenía el pase porque probablemente ni siquiera lo sacó, no se tomó el tiempo. Por supuesto, está nervioso. Él va a un supermercado así nomás. Entonces, en estos tiempos es muy importante que nos podamos gestionar emocionalmente. Y, eh, ¿Y por qué es tan importante? Porque nosotros podemos influir y podemos intervenir la emoción que tengamos. ¿Ya? Y ahí es donde Albert Moutin se hace muy importante. Cuéntame algo, Carlos, mientras yo escuchaba y visualizaba esta imagen en el supermercado con este caballero exaltado porque va a hacer compras sin él tener el salvoconducto. Y hay algo bien interesante porque es la capacidad tuya de haber reconocido desde un enfoque emocional qué es lo que está pasando, qué es lo que te permitió tener esa conciencia y de hecho no engancharte, porque una de las características también de la emoción es que es sumamente contagiosa. Uh -huh. ¿Qué es lo que sientes tú que te permitió como mantener un equilibrio tuyo para poder observar la situación y comprender lo que a la persona que estaba exaltada le podría estar pasando en términos emocionales? Sí, mira, primero hacerte tres alcances de la efectividad que tiene el emocionar. Primero, las Perdón, emociones. a medida de tips, ¿no? Digo, como qué tips Sí, puedes darnos sí. para estar en esa situación de generar alerta y conciencia, ¿no? Del espacio emocional desde donde nos vivimos. Sí, mira. Primero, tres cosas que nos ocurren con el emocionar. Como ya comenté, el emocionar, ¿cierto? Nos predispone, o sea, perdón, es una disposición a la acción.
¿sí? Segundo, nuestras emociones condicionan nuestro comportamiento, ¿ya? Por darte un ejemplo, yo viví el terremoto del 2010 en Concepción. Entonces fue una situación que yo la tengo grabada, pero bien. Entonces, ahora cuando tiembla, yo me paro y quiero salir arrancando. Entonces, bueno, las emociones te generan eso, te generan una memoria emotiva que condiciona tu comportamiento. Y por otro lado, hacen una regulación social, ¿ya? O sea, tú puedes tratar de disimular lo que estás pensando, o perdón, lo que estás diciendo, pero no lo que estás sintiendo. Entonces, las emociones se graban en nuestro cuerpo, se reflejan en nuestro cuerpo a través de la comunicación no verbal, ¿ya? Bueno, dando esos 3 puntos, te quiero decir cómo lo hemos ido trabajando la gestión emocional en 3 etapas. Primero, conciencia emocional. ¿Qué es lo que siento? ¿Ya? ¿Qué es lo que siento? ¿Dónde lo siento? ¿Dónde está? ¿Cómo estoy respirando? ¿Qué gestos tiene en mi cara? Los movimientos son rápidos, son lentos, mi cuerpo está tensionado, tengo eh, tengo algún dolor en alguna parte, alguna molestia. Por ejemplo, ¿qué me pasa a mí cuando estoy estresado? Aprieto las mandíbulas. Entonces, inmediatamente que en las mandíbulas siento que hay estrés. De hecho, tengo bruxismo y uso placa. Pero noto que cuando estoy estresado, la aprieto más, ¿o no? Entonces, bueno, ¿qué veía yo en este caballero? Su tono de voz se elevó, eh, ¿cierto? Era muy agresivo, noté algo de rabia ahí, algo de temor ahí, todo mezclado. Eh, Frustración, por supuesto. Me imagino todo lo que tiene que haber pasado por llegar al supermercado y después que no pudiera entrar. O sea, además de hacer una fila, arriesgarse al contagio. Eh, bueno, todo eso tú lo notas, tú lo ves. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces no tenemos la delicadeza o la sutileza de tener claridad en qué es lo que significa cada expresión en cada emoción, porque normalmente se nos mezcla, ¿no? Como definía Susana, las emociones básicas, ella definió 6 emociones básicas, ¿cierto? Tenemos miedo, rabia, ternura, erotismo, alegría y tristeza. Y las demás emociones son emociones mixtas, que es como la vivimos los adultos, ¿cierto? Que son emociones que se mezclan. Por supuesto, cuando somos pequeños las tenemos más puras y probablemente son las emociones sin ninguna mezcla. Pero después, en la medida que vamos creciendo, vamos incorporando vivencias y vamos haciendo una emoción mixta. Posteriormente hay otro tipo de emociones, ¿eh? Que son las sublimes, que son las emociones como de veneración, que son más espirituales. Entonces, cada emoción, Susana, dentro de sus investigaciones que hizo como el año 70 más o menos, en la U de Chile, descubrió que había ciertos patrones de factores emocionales. ¿Qué significa eso? Que hay una emoción que, de acuerdo a ciertas características físicas, todas las personas la sienten igual y la corporalizan de la misma forma. Entonces, ella tuvo la gracia que definió el patrón respiratorio que tenía cada emoción. Y lo definió, ¿cierto? Eh, Físicamente con un gráfico, ¿cierto? Este es el patrón. Y después hizo el trabajo de probar eso con algunos actores y resulta que sentían lo mismo que tenían el patrón. O sea, por ejemplo, le decía a una persona, a ver, respira usted así, y la persona le daba rabia, o la persona le daba miedo, o etcétera. Entonces, con eso, ¿qué es lo que estableció Susana? Que además de yo entrar en una emoción, haciendo ciertos ejercicios, cierta mecánica corporal de respiración y de expresión, yo podía cambiar o podía salir de una emoción. Y eso es fundamental para la gestión emocional. Fundamental. Y me parece fascinante cómo lo describes con esa claridad, ¿no? El hecho de que que tengas incorporada esta herramienta eh, para poder entender cómo se manifiesta y cómo se materializa la emoción, ¿no? A través del cuerpo, de lo fisiológico, lo somático y también lo subjetivo, ¿no? Pero es interesante como tú dices, mira, para yo poder tener conciencia, lo que hago es primero darme cuenta de qué siento yo cuando el Señor se altera en la fila, ¿no? Y yo me doy cuenta de cómo cambia mi respiración, que mi mandíbula se cierra, ¿no? Y yo sé cuál es el impacto que genera en mí, cómo resueno yo.
sin decir por eso que lo que yo siento es lo que él está sintiendo, ¿no? Son dos Ujú. experiencias emocionales distintas, pero ya me alerta de decir, wow, la emoción de él me está impactando de una manera en como yo la vivo, digamos. Pero del paso siguiente de observarte a ti es el poder observar al otro. Ya teniendo conciencia de cómo yo me siento, paso a observar al otro en base a estos patrones defectores que mencionas que tiene Susana, ¿no? Es decir, el método lo que te ha permitido es entender estas manifestaciones corporales para poder inclusive no solamente leerte, sino pasar a leer al otro, Ujú. ¿no? Y ahí tienes una mayor idea, sin tampoco quizás poder determinar, señor, usted exactamente se siente tal, 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 pero ya es una aproximación también a mirar sus expresiones, a mirar sus expresiones faciales, su corporalidad, su manera de respirar. Entonces ya tienes un espacio en donde estás observando y conectando con lo que decías antes, entendiendo que cuando estás con miedo, por ejemplo, reaccionas de una manera muy distorsionada, como eh, muy reactivo, ¿no? Eh, o cuando estás enojado, estás siendo muy enfocado y estás solamente viendo tu punto de vista, ¿no? Y después das este otro salto, que es como decir, espérense un ratito, que no se trata solamente de mirarme a mí, de sentirme a mí, identificar en qué me pasa y mirar al otro, sino que además lo puedo gestionar. ¿Cómo hiciste en ese momento? ¿Qué, en este caso específico, qué decisión tomaste consciente para poder manejar esa situación? Manejarte tú, no sé si manejaste, ¿qué pasó? Quedo con intriga de qué pasó en la fila del supermercado. Mira, en ese momento la verdad que yo en general veo la gestión emocional en tres etapas, ¿cierto? Primero la conciencia emocional, después el autodominio y tercero liderar la emoción. En la primera etapa es qué siento yo y la verdad es que cuando vi al caballero así enojado, no me afectó mucho porque simplemente lo entendí que debe estar muy nervioso, debe estar muy asustado. Y la situación era incómoda para él. O sea, yo seguí en lo mío, digamos, no me involucré más allá de eso. Pero sí hay otros momentos donde no es tan fácil no ser parte o no estar involucrado. Por ejemplo, a mí me pasa con Facundo, mi hijo, que cuando está acá, que ya lleva encerrado, no sé, 60, 70 días, y el encierro ya lo pone de mal genio, lo pone nervioso, lo pone con rabia. Entonces a mí inmediatamente ya tengo que hacer un trabajo que es mucho más elaborado, que es primero, ok, Facundo está molesto, está enojado, está encerrado, esto lo tiene mal, y ahí empiezo yo, bueno, ¿qué siento yo? Bueno, yo también estoy molesto, estar encerrado, entonces para él debe ser mucho peor. Entonces, ok, primero, ¿qué es lo que siento? Segundo, interpretación de la emoción. Bueno, eh, ¿qué me está diciendo esta emoción? Que tenemos miedo, que tenemos rabia, que estamos enojados, que nos molesta. Ok, ahora, evaluemos esa emoción. ¿Me sirve? No me sirve con Facundo, si él está molesto, está enojado, a mí no me sirve estar molesto y enojado. Entonces inmediatamente yo tengo que hacer algo porque yo soy responsable de mi emocionar. O sea, no es que alguien me haga enojar, no es que Facundo me haga enojar, tú me haces enojar, no es eso, sino que cuando yo lo veo enojarse, yo también me enojo, porque por supuesto resueno con él. Y las emociones son absolutamente contagiosas, nadie es inmune al contagio emocional. Entonces ahí viene el autodominio. A veces me resulta, a veces no me resulta tanto, pero trato de que me resulte. ¿Cuál es el autodominio? Es, primero, una respiración consciente. Eso es step out absoluto. O sea, primero respirar desde el estómago, ¿cierto? Con calma, bajar las revoluciones, ¿cierto? Por ahí. Después de eso, agregar la interpretación. Lo entiendo. O sea, debe estarlo pasando muy mal. Facundo es un niño que del día correrá la mitad del día, se lo pasa corriendo, saltando y esas cosas. Y no lo puede hacer. Entonces, bueno, hay una comprensión ahí. Y cuando eso no me resulta, bueno, la tercera etapa que es distanciamiento. Alejarse un poco para darme un mejor espacio para respirar más tranquilo. Luego de eso, cuando ya hice la primera etapa, cierto que era conciencia, segunda etapa que es autodominio, ¿qué le puedo hacer a Facu? ¿Cuál es la emoción que él necesita? Y normalmente en esa emoción llego a la ternura. O sea, la ternura es donde podemos obtener
tranquilidad, la mejor escucha, la mejor colaboración. Y no es tan fácil llegar y tener ternura. O sea, como te he ido contando, en este proceso hay todo un trabajo que está detrás y que es un entrenamiento que está detrás. O sea, no es ya listo, estoy en la ternura. No es tan así, digamos. Sino que es todo un proceso que he tenido que ir desarrollando a través del tiempo y bueno, que Alba Mountain me ha ayudado muchísimo en poder hacerlo. ¿Por qué me ha ayudado tanto? Porque el Alba Mountain no necesita un pensamiento para hacerlo, no necesita un recuerdo, no necesita un análisis, sino que es mecánico. Entonces, independiente de lo que esté pasando por tu cabeza, tú puedes hacer la respiración desde el estómago y llegar a un estado minimizando las emociones, ni siquiera no teniéndolas, sino que minimizando las emociones. Y ahí es donde está uno de los grandes valores que tiene el Alba. Y es que te escucho y me encanta, ¿no? Me quedé intrigado. Yo pensé que, o sea, uno se esperaría que la historia de la fila en el supermercado, no sé, pues, tenía una evolución de, no sé, de acción ahí, ¿no? Y claro, la gestión emocional no siempre eh, te lleva a una acción, más bien dicho, muchas veces lo más atinado es justamente no reaccionar, ¿no? El día de ayer estuvimos en una clase, estamos dando una clase en el MBA, en la Universidad de San Francisco, aquí en el Ecuador, y era una clase en donde invitamos a Nelsa Curvelo, que es una mujer, una líder maravillosa, y ella decía algo a propósito muy similar a lo que tú mencionas desde su experiencia, y decía, yo nunca reacciono ante la violencia porque la violencia siempre está cargada de miedo, ¿no? Entonces, cualquier reacción lo que hace es incrementar el miedo. Y es que yo me conecto con la violencia de una manera eh, similar, ¿no es cierto? Eh, lo que hago es como, es incendiario. Y por lo general lo que hago es observar al otro, decía ella, y comprender que es un ser que está habitando el miedo. Que desde ese lugar, inclusive, si es que las circunstancias lo permiten, busco cómo acogerle antes que cómo reaccionar con cómo se está comportando, ¿no? Y es bien chévere lo que tú dices, porque dices, mira, en la fila yo le vi a este señor y preferí actuar y no reaccionar. Eh, pero con mi hijo es distinto, porque ya la situación cambia, ¿no? Ah, ya, perdón, hay un tema, me dicen que me escuchan. Entonces, me dices, con mi hijo es distinto, claro, porque el señor de la fila, yo quizás no me siento en la obligación de intervenir, digamos. Es más, mi mejor manera de intervenir es no Ujú. reaccionar, ¿no? No dejarme permear por su agresividad. Pero en el caso de mi hijo es distinto. Y es lindo lo que tú dices, porque dices, yo también estoy viviendo lo mismo que él, estoy igual de frustrado por estar encerrado. Y puedo estar igual de molesto, puedo estar viviendo por el contexto una emoción muy similar, ¿no? Nunca igual, pero similar, ¿no? Y hay algo maravilloso que mencionas que la palabra que me viene es la humildad. Por más que tú tienes conocimiento ya de un método que te permite gestionar de manera efectiva la emoción, tú dices, hay momentos en donde me doy cuenta de que no tengo la capacidad de actuar en el momento, al menos de una forma asertiva que yo vea que puede funcionar. Y me doy una pausa, que ese es otro consejo, ¿no? El primero es, no, el primer consejo es como, si hay una situación en violencia, no reaccionar, actuar y eventualmente mantenerme al margen porque quizás no puedo ayudar en el momento. La segunda es, oye, espérate un ratito, quizás yo estoy sintiéndome igual de emocionado, conectado con una misma emoción y no estoy en la posición de apoyar. Eso es otra cosa que hablábamos ayer con Elsa, que decía, quien puede ayudarnos a ampliar nuestras posibilidades de acción es la persona que está viviendo desde un lugar distinto al nuestro, ¿no? Ujú. Quienes tienen la posibilidad de ver la realidad de una manera distinta y por eso al interactuar se amplían ambas posibilidades de acción. O sea, si yo estoy frustrado, pero alguien está feliz por lo que está pasando, lo mínimo que puedo hacer es regresar a ver y decir, oye, ¿por qué estás feliz? Me estoy quedando sin pega, ¿no? O sea, cuál es la alegría aquí, no?
Y el otro te puede decir, ¿y vos por qué estás tan frustrado, no? O sea, ¿cuál es el tema, no? Quizás ahora es oportunidad de unirse con la familia y él está viendo cosas y está conectado con cosas y yo por estar enfocado únicamente en la pega, no estaba teniendo la capacidad de integrar. Entonces tú dices, me doy un tiempo para yo poder adquirir una perspectiva emocional distinta de la de mi hijo y después me aproximo a él. Ujú. Y después inclusive decido estratégicamente cómo me aproximo a él, ¿no? Y decir, chuta, quizás voy a entrar por la ternura. En este caso a ti te funcionó la ternura, quizás pudo haber funcionado. Y de hecho esa es la pregunta que te tengo. Eh, ¿Cómo decidiste con tu hijo que la ternura era la emoción que eventualmente mejor te podía servir? Mira, eh, bueno, cada emoción te sirve para algo, ¿cierto? Eso ya lo habíamos comentado. Eh, el erotismo, por ejemplo, nos sirve para el disfrute, para el placer, para seducir. La alegría para el bienestar. La ternura para el cuidar. ¿Por qué yo elijo la ternura? Porque siento que si él está con miedo, lo más probable es que necesite que lo cojan. Lo más probable es que necesita que lo cuiden, que necesita cariño, tal vez un abrazo, comprensión, y todas esas cosas se dan desde la ternura. Entonces, la ternura es la base de la empatía. Sin ternura no podría sentir empatía. Entonces, por eso recurro más a ella. Y también te quiero llevar a otros ámbitos, ¿eh? Esto no es solo con mi hijo. Por ejemplo, en el ámbito laboral, en el trabajo, los grupos de trabajo, yo trabajo en el servicio público hace muchos años, tengo como 12 años en el servicio público. Y el tema emocional, si bien siempre está presente desde la pizarra, hay poco trabajo corporal o poco trabajo desde el ámbito práctico. ¿Mm? Y no sé, pues comentarios como al trabajo venimos a trabajar y no a ser amigos. Eso es Claro. como, yo lo he escuchado en mi pega muchas veces, digamos, o sea, no es, o yo quiero hacer mi pega tranquilo. Como que si eso, como que si tuvieras otras emociones, no lo hicieras tranquilo. Pero se dan ese tipo de conversaciones. Con el ámbito de la pandemia, nosotros en el servicio público hemos tenido varios mensajes o como varias, no sé si amenaza es la palabra, pero varios puntos donde nos han dicho que tenemos que volver a trabajar. ¿Mm? ¿Te imaginas tú lo que es para una persona? Nosotros tenemos mucha gente que es mayor en el trabajo. ¿Te imaginas tú lo que es para una persona que está, no sé, por edad de jubilar, que tenga que ir a trabajar en estos tiempos? Eh, Hay poca ternura en eso. O sea, y ahí quiero tocarlo, quiero llevarlo al ámbito de cuáles son los entornos emocionales que generamos en nuestras comunidades. Porque claro, en mi casa, con Alejandro y con Facundo, tenemos un entorno emocional que es de un tono. Y tú con tus amigos puedes tener otro. O sea, por ejemplo, yo tengo unos amigos que nos autodenominamos los cuatro del ritmo, y con ellos tenemos un tono emocional que es disfrute y alegría todo el rato. En el trabajo hay otro tono emocional, que es un poco más, con un poquito más de rabia, que es un poquito más determinado, un poquito más de foco. Y en ese entorno emocional es difícil llevarlo en estos días. O sea, tú no puedes seguir con ese tono emocional eh, y declarar que te importan las personas, por ejemplo, cuando lo que le estás pidiendo es que vuelvan a la oficina a trabajar y atender público. Entonces, tenemos algunas contradicciones de ese estilo en el trabajo que, que si tuvieran un poquito más de emocionalidad desde el cuerpo, tal vez serían distintos. Porque la emocionalidad desde el raciocinio es, sí, me estoy preocupando por ti, pero te mando una carta donde dice, sale a la calle y anda a trabajar. Entonces, el acto es súper distinto. No sé si me Sí. sigues lo que te quiero transmitir. ¿Mm? Y quizás conectado con eso, tenemos alguien que nos escribe y que yo creo que nos lleva a algo que tú estás mencionando. Mira esto, que estamos empezando a elaborar aquí algo bien interesante. Nos dice Juan Teuber, dice, hola, yo estoy aprendiendo que el emisor y el receptor son personas y funcionan como tales con sus emociones, su corporal y su lenguaje. Este modelo cambia el paradigma del mensaje. Lo que tú estás diciendo a propósito del contexto
emocional que no puedes dejarlo fuera en ningún ámbito, menos ¿Mm? tampoco en el laboral, porque en el laboral estamos pasándola también como hay demasiada incertidumbre, es que la comunicación, cuando hablas de la emoción, no hay necesidad de mensaje. Es decir, ya la emoción de por sí es una manera de comunicarse, es una Ujú, manera de interactuar, aun cuando no hay un mensaje como lo entendemos y conocemos lingüísticamente. ujú. No hace falta que tú le des una palabra de aliento, de apoyo a un compañero, cuando quizás es suficiente que desde tu corporalidad, desde tu emocionar, puedas acompañarle realmente en una contención y en un gesto, ¿no? Sí, Ahí es cuando hablamos de los componentes de la comunicación, en donde el lenguaje, de acuerdo a distintos autores, el lenguaje tiene un espacio apenas del 7%. ujú. Pero es bien interesante darse cuenta, como tú dices, en el contexto laboral, que yo no puedo pretender ser objetivo y pretender que nada pasa cuando nos estamos sintiendo. O sea, la realidad no está marcada por el lenguaje, la realidad también estamos vivenciándola desde la emoción, desde el cuerpo, ¿no? Y eso es algo que no estamos acostumbrados a estar conscientes. No es que no lo Así es. vivimos, todos lo vivimos, Sí. solamente que no estamos acostumbrados a tener conciencia de que eso está pasando. Sí, mira, completando lo que tú comentabas, sí, el 7%, algunos autores determinan que el 7% es lo que se dice. Voz y tono, el 38 me parece, y el 55 es corporalidad. Y aquí mi pregunta es, si es tan importante la corporalidad y el tono de la voz, ¿por qué le dedicamos tan poco espacio al conocimiento y al estudio del ámbito emocional? Si se supone que, no sé, el 93% viene desde lo emocional. Entonces, bueno, contradicciones de la vida. Bueno, teniendo en cuenta eso, efectivamente las personas se constituyen por tres ámbitos, ¿cierto? Corporalidad, emocionalidad y lenguaje. Y aquí en la comunicación, tocaste un punto que es súper importante, que es la comunicación tiene dos ámbitos. Uno que es la comunicación verbal, ¿cierto? Y el otro que es la comunicación relacional, que es cómo yo eh, sintonizo con mi interlocutor. Y eso de sintonía no tiene que ver con el mensaje que estoy diciendo, ¿ah? Porque podemos estar conversando y no estar de acuerdo, pero yo estoy en sintonía contigo y de alguna forma siento el mundo que tú estás viviendo. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de empatía, de yo me pongo en tu lugar, lo que en realidad estamos tratando de decir es que yo siento similar a lo que tú estás sintiendo y lo interpreto de esa forma. Y eso en el ámbito laboral no es tan común, Mm, no se da tan fácil. Porque claro, por supuesto, si tú eres jefe y tienes, no sé, 10 personas a cargo, difícilmente alguien te ha enseñado algún método como Albert Moutin o como otro, donde te diga, mira, las emociones se sienten, eh, por ejemplo, no sé, pues la rabia tiene estas características, la tristeza tiene estas características. Eso es difícil que alguien te lo diga, te lo enseñe o te lo comparta. O sea, tiene que estar metido en este mundo para poder haberlo visualizado. Y ahí tocó otro punto que es los estados emocionales. Los estados emocionales son las emociones sostenidas en el tiempo. Ujú. Entonces, y como las emociones son capacidad de acción, el estado emocional de un grupo, de un equipo, de una empresa o de un país determina las acciones posibles y las no posibles. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una empresa donde el trabajo ha sido siempre autoritario y ha sido siempre de mando control, lo más probable es que tu empresa trabaje desde el miedo y desde la rabia. Y en ese ámbito es imposible que tú seas creativo, que seas colaborativo o que te entregues por entero a ese trabajo, porque el entorno emocional simplemente no te lo permite. ¿Mm? Me imagino que tú tienes alguna experiencia de eso. claramente lo hemos vivido y lo vemos en el espacio de la escuela, por ejemplo, ¿no? Ujú. En las aulas de la clase, ¿no? No solamente en el trabajo. Lo que tú estás hablando es sumamente importante, por ejemplo, para la creación de contextos emocionales que permitan el aprendizaje, ¿no? Claramente un espacio en donde donde hay apertura, donde hay alegría, donde hay entusiasmo, los alumnos se van a sentir como abiertos a participar, a equivocarse, a atreverse a plantear algo, ensayar algo que puede que no funcione, pero que permita construir al resto
el conocimiento, ¿no? Que permita que sea un insumo igual, que ese error sea una oportunidad, ¿no? No un espacio de vergüenza ni de lacrar la autoestima, ¿no? Y lo mismo claramente puede pasar en empresas, ¿no? Lo que tú dices, lo hemos vivido, nosotros lo hemos vivido en empresas que dicen, este es el momento de colaborar, ¿no? Pero el jefe siempre está detrás diciendo lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, y el momento en que no se lo hace como él lo dice, entonces hay una sanción, ¿no? Entonces, claramente, la colaboración, por más que se lo establezca en la pared, en la visión, en la misión, ¿no es cierto? Eso no va a suceder. Entonces, claramente la emoción es importante y lo que tú nos traes también como tip en estos tiempos de cambio que estamos viviendo, es también a estar presentes de eso, de qué emoción estamos viviendo en nuestros espacios y qué genera esa emoción en nuestros entornos, ¿no? O sea, en nuestro espacio laboral, hoy por hoy, a propósito de ya también entrando en esta última palabra que todavía no le hemos explorado y que tengo un montón de intriga de saber de ti, es que este espacio de la incertidumbre, ¿no? Como que nos lleva a reinventarnos. Entonces yo me pregunto como, ¿cuáles son las emociones que me permiten, que permiten a mi equipo de trabajo reinventarme? Date cuenta lo que eso significa. Estamos en una nueva realidad. Yo no sé en Chile, pero en Ecuador hay mucha gente que está esperando que la realidad vuelva a ser normal, ¿no? Y poco a poco, con el dolor del alma, estamos conectándonos con que no hay tal, ¿no? Estamos Ujú. empezando a habitar y a conocer una nueva realidad que quizás no se termine y quién se sabe que, o sea, no se termina de configurar, no es que ya la conocemos, sigue cambiando, ¿no? Y quizás nos mantengamos en un proceso permanente de cambio, o sea, ni siquiera quizás la nueva realidad es cambiante, ¿no? O sea, y de ahí me conecto con eso, con qué es para ti la incertidumbre, cómo, cuando hablabas tú de la gestión emocional en tiempos de incertidumbre, ¿qué, qué es la incertidumbre para ti? ¿Qué es lo que estás viendo hoy por hoy que estamos viviendo desde la incertidumbre? Sí, mira, eh, la incertidumbre para mí es cuando no sabes lo que viene. Así de sencillo. No sé lo que va a pasar, no sé lo que va a venir. Y los seres humanos en general trabajamos con certezas. O sea, nos gusta vivir desde la certeza. Y si no, compramos un seguro. O sea, si no sé lo que va a pasar, tengo un seguro. O sea, tengo un seguro de salud, tengo un seguro para el auto, no sé, venden seguro para si no puedes pagar la U, si no puedes pagar la U de los niños, ¿cierto? El cole. Ahí tenemos seguro para todo. El miedo es un gran negocio, un gran negocio. Entonces, hay cosas que no sabemos, pero hay otras cosas que sí sabemos. Primero, lo que a mí me parece más adecuado es aceptar. Primero, aceptar, ¿cierto? Que hay cosas que no puedo cambiar y que no son responsabilidad mía. O sea, el coronavirus yo no tengo ninguna responsabilidad en eso. Llegó y llegó para quedarse varios meses. Este es un invierno bastante largo que vamos a tener, ¿cierto? Ojalá que tengamos primavera, por lo menos por acá. Entonces, ya. Primero, eso llegó y está. Entonces, ahora cuando salga tengo que salir con mascarilla. ¿Mm? Entonces, tengo que aceptarlo. Eso no va a cambiar. Y no va a cambiar este mes y no va a cambiar tal vez el próximo mes. Ya no, eso ya lo tenemos instalado. Segundo, en ese ámbito, ¿cuáles son mis posibilidades de acción? ¿Qué puedo hacer yo? Primero, cuidarme, por ejemplo. Yo estoy dando ejemplo, ¿no? O sea, otra persona puede pensar que otras son las son salidas, pero el hecho es que sí tiene posibilidad de acción. Todos tenemos alguna posibilidad de acción. Incluso quedarse quieto es una acción. Entonces, ok, yo tengo... Los budistas, perdón, a propósito, me parece que dicen eso, ¿no? Si no sabes qué hacer, quédate quieto. ¿Mm? Es ¿Qué no una sabes qué hacer? acción, es una estrategia, una Sí, es una decisión. estrategia. Sí, de hecho, yo conozco gente en el trabajo, jefaturas, que prefieren no hacer nada y que las cosas pasen y después vemos qué hacemos. O sea, también es una acción. Ya, entonces primero, aceptar lo que hay. Primero, esto llegó para quedarse, esto no es sencillo, hay peligros, tenemos problemas con el sistema de salud, vamos a tener un alto desempleo, eh, se va a caer la economía, las personas que tengan acciones en fondos mutuos se van a caer, las personas que son independientes las van a pasar mal. O sea, primero tenemos que aceptar que todo eso es. Eso no va a cambiar. ¿Ya? Segundo, hay cosas que sí podemos tener certeza, que esto no es para siempre. La mayoría de las cosas son temporales.
O sea, no hay algo no hay mal que dure 100 años. ¿Sí? Entonces, hay algunos meses que vamos a estar en este tema y ya en otros nos vamos a empezar a recuperar. Por ejemplo, en septiembre, octubre, queda tiempo, por supuesto que es largo el camino, sí, sin duda. Pero va a llegar un momento en que todo se va de vuelta. Entonces, ya empiezo a tener algunas certezas. Primero, tengo la certeza de que no soy responsable y que esto llegó para quedarse. O sea, ya lo sé. Segundo, esto es largo, tedioso y doloroso, sí, lo es, pero va a pasar. Entonces, tal vez en septiembre, por lo menos en Chile, tal vez en septiembre, si es que no más. Y si no, en enero. Pero ya tengo un horizonte de tiempo que me trae tranquilidad el saber que en algún momento esto va a ser distinto. Ahora, por supuesto, hay hartas otras cosas que son complejas. Por ejemplo, si no tienes trabajo, el tiempo de espera es largo. Entonces ahí ya entras en otro tema. Redes de apoyo, cómo lo hago, qué me está dando, qué opciones me da la municipalidad. Hablar es fundamental. Saber pedir es fundamental. Pedir ayuda, llamar a algún amigo que te pueda dar una mano. Todas esas cosas en estos momentos son súper necesarias. Y desde lo emocional, probablemente estás en miedo por incertidumbre, en un estado constante de vigilia que es muy agotador. Probablemente, como es un estado de vigilia, te cuesta dormir y estás atento a todo y estás con el filtro del miedo donde ves que todo es cada vez peor. Entonces ya tienes claro cuál es la emoción en la que estás. Después, bueno, ¿te sirve esa emoción? Tal vez esa emoción ahora no es la que necesitas, tal vez ya deberías bajar un poquito del miedo y poner un poquito de rabia para ser un poquito más determinante y definir cuáles son los pasos que vas a seguir, si te vas a quedar quieto, si vas a cambiar, si, no sé, si tal vez tienes que, por ejemplo, en el mayor de los casos, y yo ya lo tengo pensado, mi hijo nace en julio, en mediados de julio, ¿qué hago si no hay camas? O si sé que hay camas, pero ¿qué hago si, no sé, esto está más crítico y me da miedo ir al hospital? Entonces ya tengo plan A, plan B. De hecho, un amigo mío me mandó alguna información hasta para tener parto en la casa, ¿cachai? O sea, tengo que prepararme para esas situaciones. Ahora, no es que lo vaya a hacer, pero el hecho de saber que tengo un plan y que estoy preparado me trae tranquilidad. Entonces ya acepto lo que no es factible y me coloco en una emocionalidad que es más serena. Y con eso puedo tomar mejores decisiones. Tú hablas de un tránsito que me parece súper lindo y porque dices, lo que estamos ahorita es miedo, que a propósito una de las preguntas que hacen es, oye Carlos, ¿cómo hago? Porque estamos en un contexto de miedo, estamos todos Mm. en resistencia a lo que está pasando. ¿Cómo hago para no, porque tú dices hay que bajarle un poco el miedo. ¿Cómo hago para bajarle un poco el miedo? ¿Qué emoción es la que me permite? Tú hablas después, dices, hay que aceptar esta situación. Hay que aceptar y después hablas de algo que va más allá de la aceptación y es como, es aceptar desde un lugar en donde yo no tengo responsabilidad, en donde no hay una posibilidad y no sé si alguien es responsable, ¿no? Es una aceptación sin culpa, ni para mí Ujú. ni para nadie más. Después hablas tú de pasar a buscar alternativas, ¿no? Dices, a mí me da paz yo no sé cómo va ni dónde van a ser, quizás mi hijo nace en el taxi, ¿no? O sea, no sé, pero estoy preparado, esa es una opción. Mm. Lo que me sirve ahorita es, ya que acepté que no están dadas las condiciones como las conocía y como habría dado por sentado de que mi hijo va a nacer en un hospital, entonces me abro a la posibilidad de explorar y considerar seriamente otras posibilidades, ¿no? Y después hablas de determinación y hablas de decir, de llevar adelante, de tener una visión, de decir, esto va a cambiar. Y eso me conecta como con el optimismo. Ujú. ¿Cuál es ese tránsito a propósito de gestión emocional en tiempos de incertidumbre? ¿Cuál es ese tránsito emocional que te permite entenderte y mirar la vida de esas maneras distintas, en esos Sí, momentos distintos para transitar? sí. Mira, primero, ¿cierto? Como te comentaba antes, primero conciencia. Conciencia. ¿Qué siento? ¿Cuál es la emoción que tengo? ¿Qué me está diciendo esa emoción? ¿Sí? Tengo primero que saber qué siento, interpretar esa emoción, qué es lo que me dice, evaluar si me sirve o no,
y después, ok, yo soy responsable de esa emoción. De ahí, ¿cierto? A la emoción, primero, tratar de bajar esa ansiedad. ¿Por qué solo bajar y no eliminarla? Porque el miedo me alerta de que hay peligros, ¿ya? Y en esos peligros, yo me preparo para esos peligros. O sea, si no tuviese miedo, probablemente no me pondría una mascarilla cuando salgo. Mm. Entonces, como tengo miedo, me preparo. ¿Ya? Entonces, solo disminuyo la emoción de la... Y todas estas de disminuciones, modulaciones, cambiar el volumen, lo podemos hacer a través del alma emote, ¿cierto? Manejando nuestra respiración, manejando nuestra corporalidad, nuestra expresión facial, y eso se entrena. ¿M? Bien, después de que ya hice un step out, ¿cierto? Y ya pude más o menos determinar qué es lo que necesito, eh, interpreto otra emoción. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Qué es la emoción que necesito para ir a un objetivo? Y para ir a un objetivo lo que yo necesito es un poquito de rabia, una rabia en bajo volumen, que es lo que me permite estar enfocado. Por ejemplo, cuando tú escuchas a un niño hacer un dibujo y está muy concentrado, lo que hace es un patrón de la rabia en un volumen muy chiquitito. Si tú te acercas, probablemente lo vas a escuchar respirando fuerte y es porque está muy concentrado. Entonces, la concentración es una rabia chiquitita. Bien, en esa rabia chiquitita, con un poquito de rabia, yo empiezo a consultar, empiezo a llamar, empiezo a averiguar, empiezo a pedir, empiezo a mover palillos, a mover cosas para lograr mi objetivo, que es tener la tranquilidad y la seguridad de cómo va a ser el parto. Entonces, hago una conciencia emocional, después hago un autodominio emocional y después lidero a qué emoción o con qué emoción puedo ser más efectivo, con qué emoción puedo determinar tal o cual acción. Me acordé de un ejemplo. Eh, el ejemplo para ver que la rabia, o sea, que el miedo también te ayuda. Por ejemplo, en el año 92, Rodrigo Jordán fue el primero que subió el Everest, la primera expedición sudamericana en subir el Everest. Y él en una charla decía que tenía mucho miedo. Y el miedo que tenía era morir de frío. Entonces lo que hizo fue, en vez de llevar no sé si caja de fósforo se llama, pero una lumbrera, en vez de llevar una, llevó una por cada día. Entonces se preparó porque si alguna vez se le perdía una, bueno, el otro día no tenía problema porque iba a tener otra. Entonces, a eso voy con que las emociones, cada una tiene una utilidad y nos sirven para algo. El miedo nos sirve en bajitas cantidades, nos sirve para prepararnos. Si necesitas revisar algún documento o necesitas hacer una tarea que es muy meticulosa, probablemente vas a estar respirando con un poquito de miedo. Eh, y bueno, para poder hacer y volviendo a lo del objetivo, necesito un poquito de rabia para poder hacerlo, si no, no lo voy a lograr. Ahora, esto también me gusta llevarlo a las comunidades, en el trabajo, por ejemplo. Si mi equipo de trabajo, y voy a retomar el tema porque una chica delante preguntó algo de eso. Si mi equipo de trabajo trabaja desde el mando control, que es desde la rabia, ¿cierto? El autoritarismo, miedo y rabia, difícilmente el equipo va a poder ser productivo. Pero ¿cómo se constituye la emocionalidad de un equipo? Se constituye con la suma de los estados emocionales de las personas. Entonces, esto es como, imagínate una pared blanca en donde las emocionalidades, cada emoción tú le vas pegando con un color. Si, si siempre estás en el miedo, el color que vas a ver va a ser el del miedo. Pero si empiezas a llenarlo con otros colores, con otras emocionalidades, ese tono emocional va a cambiar. Y ese equipo va a cambiar. En todos los trabajos hay un equipo que se destaca porque es el equipo que lo pasa bien, que es buena onda, que es productivo. Bueno, ¿qué es lo que tiene ese equipo? Ese equipo lo que tiene es un estado emocional acorde a su productividad. Y para eso, ¿qué necesitas? Necesitas un poquito de todo. Necesitas Mm. tener un poquito de ternura para cuidarse entre todos, necesitas tener un poquito de rabia, necesitas tener alegría, necesitas tener erotismo para poder seducir. Si no, ¿quién te va a seguir en un proyecto si no le pones un poquito de erotismo? Si no seduces. Y no sé si con eso le doy un poquito de respuesta a lo que preguntó la chica, Francisca, me parece. Y, y
con esto que dices, me recuerdas a la última conversación que tuvo Con en este espacio de ¿Mm? cambio positivo con emoción, en donde estuvo Alejandra Rojas, que es hija de Susana De Block, Susana. Sí. y que justamente nos decía esto que estás diciendo, o sea, estás de alguna manera ejemplificando lo que ella dice. El método Alba-Mountain no es solamente el tema de la ejecución de los patrones de efectores y demás, no es solamente la efectiva posibilidad de acceder a la emoción desde el cuerpo, es un estilo de vida, es una manera de entenderse y de entender la realidad y la relación con otros de una manera diferente. Y es lo que te escucho, te escucho y es como, digo, hay la posibilidad de incidir, de alguna manera, de incidir en la realidad personal y también en la realidad, por ejemplo, de las organizaciones, ¿no? Cómo hacer para conscientemente gestionar la emoción para crear realidades en donde te puedan propiciar espacios para que emerja, por ejemplo, la colaboración, que emerja, por ejemplo, la solidaridad, para que emerja, por ejemplo, la determinación, ¿no? Entonces, como que me resuena eso, ¿no? Como el más allá, lo que entrega el método Alba Mountain es efectivamente el conectarse con la posibilidad de la gestión y crear un estilo de vida, ¿no? Ujú. O basarse en Sí. un estilo de vida. Mira, en todas las comunidades donde nosotros estamos participando hoy en periodo COVID, nosotros tenemos una responsabilidad de generar un clima emocional respetuoso y saludable. ¿Ya? O sea, si tú llegas con miedo a hablar con tus amigos, probablemente ellos se van a contagiar de miedo. Si tú y le transmites miedo, probablemente ella se va a contagiar porque somos absolutamente, eh, es inevitable que nos contagiemos de las emociones de los otros. Así como también nosotros podemos influir y colocar las emociones que queremos que los demás sientan. Mm, Entonces, en los equipos de trabajo o en las comunidades o en tu grupo o en el grupo de oración, por ejemplo, yo tengo unas colegas que siempre tienen un grupo de oración y ellos también tienen un estado emocional. ¿Ya? Eh, si tú les transmites solo miedo, probablemente ese grupo esté paralizado, esté haciendo poco. Si tú le transmites a ese grupo un poquito de rabia, un poquito de seducción, eh, un poquito de erotismo, ¿cierto? Y un poquito de alegría, por mm, ejemplo, desde, oye, me viví un terremoto, me viví una Copa América, me viví una pandemia. O sea, claro. he sido testigo de, no sé, de cosas que no se han visto nunca en el mundo. Entonces, algo de alegría también le puedes transmitir. Y por supuesto, el miedo no se va a pasar, pero va a disminuir y te va a permitir entrar en una emocionalidad que sí te permita tener acciones. Y es lindo lo que tú dices. Es probable que en este momento de incertidumbre no, no dejemos de sentir el miedo, ¿no? Lo importante que tú también nos transmites es, hay la posibilidad de primero reducirlo para que sea funcional. Ojo, de ninguna manera quitarse el miedo porque hay que usar mascarilla, ¿no? Pero ojo con no perdernos la posibilidad de también vivirnos las otras emociones que nos entregan también otra lectura de la realidad que nos puede servir mucho para gestionarnos a propósito de la incertidumbre, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el mostrarse vulnerable. O sea, mostrar derechamente que, oye, esto me tiene mal, estoy... Y ahí también generas un entorno emocional que es distinto, que es, oye, el otro ni siquiera, o sea, él está mal y ni siquiera hemos hecho algo por él. Entonces, ¿cuánta compasión te genera ver a alguien vulnerable o cuánta ternura te genera ver a alguien vulnerable? Y con eso cambias el tono emocional. Así que Y, me, y me- la me- la vulnerabilidad a propósito también, a propósito de la incertidumbre, y esto es el otro día conversábamos con unos amigos chilenos que viven aquí en el Ecuador y hablábamos de este tema tan importante, ¿no? Que en el Ecuador hay mucha apertura a pedir ayuda, ¿no? Mi experiencia al haber vivido 7 años en Chile, en cambio, es como que cuesta ya, como que ya la sí, claro. importancia de sentirse fuerte como independiente, ni siquiera autónomo, independiente, como que es muy, prima mucho, ¿no? Entonces, eh,
cómo hacer para que ojalá emocionalmente se contagie la fortaleza de sabernos, no es porque sentirnos, es que de sabernos vulnerables, es porque somos vulnerables, no de permitirnos que aflore eso, ¿no? Hay dos comentarios. Uno, por supuesto, por una parte es el cuán vulnerable eres de aceptarlo y de decir, necesito ayuda, y el otro, y la otra persona, cuánto espacio te está dando para que tú te puedas acercar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito tu ayuda. Porque en Chile comúnmente la gente, como dices tú, tiene una postura de éxito. Mm. Entonces, en ese exitismo, no sé si es tan fácil que alguien que no sea de exitoso se acerque a ti y te pida ayuda. Entonces, ¿cuánto el otro, o sea, cuánto yo estoy dejando que alguna persona vulnerable me pida ayuda? Y por otro lado, yo si soy vulnerable, ¿cuánto estoy siendo capaz de pedir ayuda? O sea, a lo que voy es que es de los dos lados. O sea, en esa solicitud de ayuda es de los dos lados. No es solo no es solo de lo que yo te estoy planteando como lo que necesito, sino que cuánto tú te estás dejando o estás mostrándote generoso. Eso, amigo Y eso, mío. y eso es súper, súper importante, ¿no? Tú ya tratando de hacer como una síntesis de esta riquísima conversación. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Está siendo riquísima esta conversación y esperando que también nos deje como ese saborcito de, de que podemos hacer las cosas distinto, ¿no? Te agradezco mucho por ampliar nuestras posibilidades de cómo estamos entendiéndonos a propósito de nuestra gestión dentro de estos momentos de incertidumbre que es a nivel global, ¿no? O sea, si es que esta charla, si algún iraquí la ve y le entiende el español, le va a servir, ¿no? Porque algo de eso Sí. nos- a él también le está pasando lo mismo que a nosotros, ¿no? De este mundo en permanente cambio, donde ya lo que conocíamos no... el otro día fui a ver a la esquina mi pizzería favorita y ya no está. Y no es broma, es duro, ¿no? Entonces hay incertidumbre en cosas bien complejas como esas, pero lo que tú nos invitas entonces es bueno, punto número uno, saber que es posible gestionar la emoción, que todos somos seres emocionales. El método Alba a ti te ha servido muchísimo para entender como herramienta de gestión consciente y efectiva desde la corporalidad. Y dices, paso número uno, ser consciente de cómo me siento. Paso número dos, darme cuenta de que hay otra gente que también está emocionada y poder identificar para saber cómo actuar, ¿no? O no actuar, ¿no? O sea, la inacción también como una forma de acción, ¿no? Cómo también pausar la acción hasta encontrar un lugar con mayor claridad de cómo puedo ser asertivo, ¿no? Cómo también identificar un momento en el cual mi emoción no me permite encontrar alternativas para lograr lo que me propongo, entonces ahorita no lo hago después. Y después nos dices, claro, con eso es importante saber que en este momento de incertidumbre es importante aceptar, bajar el miedo, pero aceptar lo que estamos pasando y conectarnos con la creatividad, con opciones, con no dejarnos conectar únicamente con el miedo, sino dejar entrar también otras emociones que nos permitan ver y ampliar nuestras posibilidades de acción, para después enfocarnos en la resolución, o sea, en lograr las cosas. Y algo bien importante que hablas de la vulnerabilidad y que hablabas también algo de pedir ayuda, desde qué emoción, ¿no es cierto? Yo me salgo del exitismo, de esta pretensión de ser tan fuerte, a abrirme a pedir ayuda y también entregar, ¿no? Desde qué emoción, ¿no es cierto? Puedo yo también estar abierto a entregar, ¿no? Y a vivirse el espacio de la emoción como una forma de vida, integrar una forma de vida. Estamos entiendo que este bicho se apaga solo, así que Sí, sí. últimas palabras, Carlitos. Bueno, agradecer. Me lo pasé Mm. muy bien. Estaba con estas emociones antes de esto, muy con algo de miedo, algo de rabia, de alegría, de erotismo, estaba todo mezclado, así que súper entusiasmado por eso. Y me gustó poder compartir contigo esta charla. Espero que a las personas que hayan participado les haya gustado y les haya servido. Y bueno, espero haber aportado con algo, haber puesto un granito de arena en sus vidas.
segurísimo que sí, y estoy encantado de que seamos parte de esta misma comunidad de Alba Motors. Así es, y no somos pocos. Ya. Una de las cosas buenas de esto es que ahora todo el mundo habla de la gestión emocional.